Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Eso es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, estamos leyendo esta lectura en que Jesús nos dice desde Mateo que Jesús camina sobre el agua. Pero aquí, queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar la Iglesia y tantos elementos importantes dentro de esta comunidad cristiana? Primero, ¿cómo termina el Evangelio? En la cola está el veneno, lleva: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y justamente ante la experiencia de estos discípulos que ven a Jesús, dice que camina sobre el agua. Pero lleva, según la física, la naturaleza, imposible, lleva. Pero aquí, queridos amigos, de un sentido, sobre todo teológico profundo, lo que nos está queriendo enseñar es que Jesús vence al mar, vence al mal, por lo tanto, porque siempre en la Biblia la palabra mar significa el mal. Y aquí está justamente porque después Pedro ya le dice: «Señor, si eres tú, debio dañate tebio, la reguataina, que sos el vencedor, que el que vence al mal, debio hina peña de yara. Landeañe teteno, ella pomina sheiga tu hanguaisha la aguatamico ari». Y bueno, el Señor le dice: «Ven, ven, ven». Esta es la vida de todo cristiano, queridos amigos. De ciertamente, a te cuya desafiaba ñande yarabe, pero ñande yara y ñande debe cometer todas las posibilidades para que puedas caminar sobre el mar, es decir, para que puedas vencer todas las cosas negativas en la vida. Vos podés salir airoso, pero va a depender de vos. Y por eso, miren, queridos amigos, hemos escuchado también que dice que cuando lo ven caminar sobre el mar, ellos se asustan. Oye, mondiga, y ¿verdad? Hay un grito, hay aquí una situación de desesperación, ¿verdad? Pero sin embargo, queridos amigos, aquí nos muestra demasiado bien y nos está diciendo algo muy bueno y muy importante. Porque el caminar sobre el agua y vencer al mal quiere decir que también nos pertenece a nosotros. Pero por donde yo, y que tú el agua también lleva. Yo a tu, Pedro, yo a tu. Eso quiere decir, queridos amigos, que es un llamado que Dios también nos hace a cada uno de nosotros. Vamos a vencer al mar, vamos a caminar sobre el mar, que quiere decir caminar y vencer el mal. Queridos amigos, pero a mí que no hay coña de llévalo y con Pedro.
porque dice que en la medida en que va caminando, comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Queridos amigos, ciertamente que el mal es algo de mondrina. Si no estamos preparados espiritualmente, nañañemos maretero veñan de yara tu maranga tu rejevea llevan diga tu moayui la yaguatá la ñandeño mimba ya lleva. Nos da miedo. Pero queridos amigos, es este el momento, dicen, que comienza uno también a hundirse. Ojalá que como Pedro también podamos volver a gritar, sálvame Señor. Aníquela la ñañe hundirina. Añatante llega lleva peñan de yara ñanemo puajangua. Y termina este pasaje tan lindo porque dice que apenas subieron a la barca y todo se calmó. Es decir, que la presencia de Dios es la que da calma a nuestra vida, es la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra familia, la que le da esa calma espiritual a todos los vivientes, a toda la humanidad, a todo hombre. Queridos amigos, pidamos esta gracia especial hoy para nosotros en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea.